Bueno, pues pendientes de esta cumbre de los BRICS, a punto de hablar Sergei Lavrov, una semana que va a estar también marcada por la cumbre de ASEAN, donde va a asistir, por cierto, el secretario de Estado de Estados Unidos, donde se espera a Marco Rubio, pero en Estados Unidos también se está hablando de este choque entre Donald Trump y Elon Musk. Llevamos semanas hablando de esto, pero parece que la relación ya no solo se ha roto, sino que además ha derivado en un tercer partido. Fernando, ¿cómo te tomas este choque entre Trump y Musk y la creación de este partido de América? ¿Te tomas en serio los planes políticos de Elon Musk? Hombre, en principio no, quiero decir, ya veremos, cosas más raras han visto, pero yo creo que este partido, pues bueno, es más un berrinche en el cual que se ha plasmado en la creación de un partido que, tal y como está constituido el sistema norteamericano, pues tiene pocas posibilidades, en el caso de que lo termine echando a andar, pocas posibilidades de conseguir nada. No olvidemos que en eso sí que tiene razón Trump. Estados Unidos se ha construido para el bipartidismo, es decir, que la falsa democracia norteamericana es en realidad un duopolio en el cual dos partidos que representan intereses de la oligarquía, de diferentes partes de la oligarquía. No olvidemos que Estados Unidos es una república oligárquica. Bueno, pues digamos que van alternándose en el poder, ¿no? Recuerda un poco, versión más 2.0, a lo de Cánovas y Sagasta, ¿no? Pues eso es igual en España. Bien, entonces efectivamente tiene razón Trump, esto, un tercer partido no cabe. Ha habido muchos intentos, me acuerdo por ejemplo de Ross Perot, que incluso consiguió cierta notoriedad y número aceptable de votos, pero el sistema está diseñado para que no prospere ningún tercer partido de ningún tipo, a pesar de todo el dinero que le pueda meter a Elon Musk, que es muy importante, porque no olvidemos que esto es una plutocracia y el hecho de que un senador o un congresista en general salga, pues depende en buena medida del dinero y la financiación que tengan detrás, por parte de las grandes empresas, naciones, etcétera. Y al final, en el tema este de Elon Musk y Trump, yo creo que al final nunca se sabe, ¿no? Porque son dos personajes un tanto, diría, peculiares, es decir, un tanto impredecibles en muchos aspectos, pero los dos tienen mucho que perder. Y en esto lo han dejado más o menos claro. Es decir, Trump ha amenazado, ¿no? Vamos a ver, si es que si tú te pones tonto, todos los subsidios y los contratos, sobre todo con la NASA y el Pentágono que tienes, por ejemplo, con SpaceX para lanzamiento de cohetes, etcétera, me los cargo y verás tú lo que haces con Tesla. Te vas con Tesla a China. Bueno, Tesla ya está en China, pero te vas a China, ¿no? O incluso le ha amenazado con deportarlo a Sudáfrica. Bueno, aparte de estas cosas que tiene Trump, tiene por lo tanto mucho que perder, porque sus negocios están allí. Y al revés. También Trump tiene mucho que perder, porque, por ejemplo, si suspendiera los contratos de SpaceX con la NASA o con el Pentágono, es que ahora mismo los Falcon 9, SpaceX en general, es más o menos como más del 90% de los lanzamientos que hace Estados Unidos de cohetes, con lo cual se quedarían sin capacidad real de poner cargas en órbita de una cierta magnitud. Aparte de lo que supone todo el hecho de tener los cohetes como el Falcon 9 reutilizables. Es decir, yo creo que al final buscará algún tipo de encuentro, porque ninguno de los dos va a salir ganando. Pero, dada los personajes que son un tanto, en fin, disparatados, pues todo es posible. Y en cuanto a lo que decía mi compañero de tertulia, solo dos cosas muy breves. Cabe decirlo de que Israel es una pobre víctima que nunca ha provocado una guerra. Hombre, pues esta última, que yo sepa, es Israel quien agrede a Irán. No sé, a lo mejor me equivoco. Y no es Irán quien agrede a Israel. Y hay que recordar, y más teniendo en cuenta el derecho internacional, que Naciones Unidas ha reconocido desde hace mucho tiempo que allí hay una cosa que se llaman territorios ocupados por Israel. El primero que se carga el derecho internacional es Israel, que se anexiona a los Altos de Golán, así porque le da la gana, yendo en contra de eso, cosa que el propio Trump reconoció y lo dio por bueno en su momento, en su primer mandato. Con lo cual, los palestinos, que son los agredidos, tienen derecho, en tanto que territorios ocupados, a defenderse de los ocupantes, y el ocupante es obviamente Israel.
Entonces, claro, decir que Israel es pobrecitos, ¿no? Lo del derecho a defenderse. Bueno, no, es como si aplicamos a Alemania de los años 40 el derecho a defenderse. El sionismo, que es quien gobierna Israel, desgraciadamente es una ideología totalitaria, y esto ya se ha visto. Entonces, defender a unos señores que están cometiendo un genocidio en Gaza, pues me parece una cosa espectacular. Sí, esto está probado. Es decir, la Universidad de Harvard, que no es sospechosa de pro-iraní, habla de que han matado al menos a 377.000 palestinos. La Universidad de Harvard, no sé, lo dice la Universidad de Harvard. Resulta que la Universidad de Harvard también va a ser pro-iraní. Bueno, vale. Aquí ya sabemos que el victimario es una de las cosas que les encanta a Israel y a los defensores de Israel. Pues Fernando, ahora si te parece, hablamos sobre Israel. Y termino ya con esto. Me parece muy curioso que alguien que es un profesor de Derecho Internacional, en vez de defender el Derecho Internacional, defienda el orden internacional basado en reglas, que no se sabe lo que es. Vamos, sí se sabe lo que es, lo que Estados Unidos quiere, y no defienda el Derecho Internacional. Curioso. Bueno, pues ahora después, si os parece, hablamos sobre Israel e Irán. Cosme, te voy a pedir que esperes un poquito. Antes, coméntame este nuevo partido de Elon Musk y sobre todo este choque con Donald Trump, que parece que va a hacer daño a los dos. Bueno, hay sesudos estudios académicos sobre los terceros partidos. O sea, antes citaba el ejemplo de Perot, pero no siempre han favorecido al que parecía en principio. O sea, hay análisis muy sofisticados y lo que pasa es que, como decía mi anterior compañero, efectivamente Elon Musk tiene una variable que es tiene más dinero que nunca ha tenido nadie. Entonces, podría influir. Yo lo que creo es que Trump, que no le gusta que le lleven la contraria, sí que es verdad que con todos sus defectos Elon Musk, digamos que sí que está señalando que esta ley o esta mega ley sobre impuestos o la Big Beautiful, como la llama Trump, tiene muchas carencias. Va a generar, o sea, va a perjudicar aparte de los votantes republicanos, gente de menos recursos, pero también hay toda una serie de problemas que van a afectar, van a afectar a la economía, va a afectar a las industrias, va a afectar no solo a los temas de medio ambiente. Entonces, va a afectar a la economía en general y a los que menos recursos tienen, no solo con Medicare, no solo con Seguridad Social, con Medicaid. O sea, ahí se está empezando a tabular cómo va a afectar a las familias medias norteamericanas, a las familias con menos recursos, a las familias con más recursos. Entonces, cuando Elon Musk quiere hacerle daño o seguramente afecte, porque parte del daño que va a hacer esta nueva ley que se aprobó el 4 de julio, digamos que afecta a la base de votantes que podría afectar a las midterms o a las elecciones que habrá el año que viene. Una de las cosas que han hecho es, sobre todo en el tema de Medicare, o sea, los cambios van a empezar a afectar justo después de esas elecciones, precisamente para intentar evitar que no afecte a esas elecciones. Pero ya ha habido, o sea, en el Senado sacaron o empataron y tuvo que decidir el presidente del Senado, que es a su vez el vicepresidente de los Estados Unidos, y en el Congreso, cuando volvió de vuelta, hubo una diferencia de 4 votos. Pero visto cómo va a afectar a distintos sectores de la sociedad norteamericana, tenemos un año y pico para ver que a lo mejor la gente acaba votando incluso a un tercer partido o a otros candidatos, o que la aparición de ese tercer partido acaba favoreciendo a los demócratas en vez de a los republicanos. Entonces, eso, o sea, cuando Elon Musk ha decidido amenazar con eso es porque sabe que en estos momentos, tal y como está el equilibrio entre los republicanos y el Partido Demócrata, que está destrozado, pero aún y así ha mantenido una casi igualdad en ambas cámaras. Entonces, cualquier pequeña alteración simplemente puede alterar significativamente cómo se decide todo lo que va a pasar el resto de la legislatura o la última legislatura del presidente Trump. Bueno, pues pendientes de Elon Musk con mensajes en estos momentos, por cierto, por parte de Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, dice que invita a los estadounidenses, dice que se ha puesto de acuerdo con Ali Khamenei y que están en la mesa de negociaciones. Dice que estaban en la mesa de negociaciones y que Estados Unidos dijo que mientras no lo permitieran, Israel no atacaría. Habla sobre, bueno, que Netanyahu hizo estallar la mesa de negociaciones y destruyó la diplomacia. Varios mensajes en estos momentos por parte de Masoud Pezeshkian, que dice que el líder supremo, Ali Khamenei,
cree que los inversores de Estados Unidos pueden ir a Irán. Mensajes en sus redes sociales tras esta entrevista con Tucker Carlson, donde dice que Trump debe poner a Israel en su lugar. Habla sobre las inversiones en Oriente Medio. Dice que Netanyahu tiene dos opciones, Trump tiene dos opciones: o prosperidad en la región o una guerra total. Muy pendientes de los mensajes de Masoud Pezeshkian. Enseguida analizamos la situación entre Irán e Israel. Antes, Adrián, quiero conocer también tu opinión sobre este nuevo partido en Estados Unidos y sobre todo, bueno, pues esta amenaza de Elon Musk a Donald Trump. También con la lista Epstein, por cierto, que hoy ya parece que no va a salir, ¿no? Parece que el resultado final es que esta lista no existía. También muchas dudas ha dejado este tema. Sí, vamos a ver. Estamos todavía en una fase incipiente alrededor de un partido que no se sabe realmente todavía lo que es o lo que puede ser. Hay una hipótesis, que es la que ha comentado mi compañero Cosme, y que, bueno, hay que tenerla en cuenta, que sea simplemente una amenaza. Es decir, dentro de ese rifirrafe, dentro de esas disputas entre Trump y Elon Musk, pues que a Elon Musk se le haya ocurrido que lanzar esa idea simplemente ya puede ser una baza negociadora importante, teniendo en cuenta que un partido que se lleve pocos votos, pero puede ser clave para que el Partido Republicano pierda muchos escaños. Si en la parte sustancial de esos votos vienen de ese partido en las elecciones parlamentarias del año próximo. Bien, esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que, bueno, realmente haya una discrepancia de fondo, conceptual, ideológica entre Elon Musk y Trump que justifique poner en marcha un nuevo partido, porque sí es cierto que han manifestado desacuerdos con respecto a esta reciente ley, pero un desacuerdo alrededor de una ley en concreto, por importante que sea, no justifica por sí mismo crear un nuevo partido. Tiene que haber mucho más, ¿no? Y claro, esto es lo que no sabemos, porque claro, se habla de un partido de América, pero ¿en qué va a ser diferente del Partido Republicano? Esto es una cuestión clave. Podemos especular que, teniendo en cuenta el historial de Elon Musk, pues fuese un partido de tono pues más anarcocapitalista, digamos, ¿no? Pues no lo sé, es quizás una posibilidad a tener en cuenta, porque otra opción que algunos analistas han mencionado es que de alguna forma esto esté haciendo referencia a algo que tanto Musk como Trump han hecho mención de vez en cuando, y es que el Partido Republicano no responde realmente a sus expectativas, no solo a las demás, sino a las del propio Trump, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay que recordar que tanto Trump como Musk tienen una trayectoria histórica en el Partido Demócrata. Los dos han pasado por el Partido Demócrata en determinado momento, ¿no? Con lo cual su apego al Partido Republicano pues siempre puede ser más o menos temporal. Y no se descarta que, bueno, todo esto, son movimientos entre Trump y Musk, pues pueda ser una especie de discrepancia acordada con el fin de abrir paso a una operación política que marque distancias con respecto al Partido Republicano y que sirva de alguna forma para reconvertir ese espacio político, algo en lo que Trump lleva empeñado desde hace mucho tiempo. Se suponía que tenía el control del Partido Republicano, pero claro, no está en una situación también relativamente difícil en ese sentido Trump, porque tiene probablemente controlada la mayoría del Partido Republicano, pero no controla el Congreso como nosotros pensábamos. Es decir, su partido sí controla el Congreso, pero es suficiente con que haya 2, 3, 4 miembros del Partido Republicano que en un determinado proyecto se sumen a los demócratas para que el trumpismo como tal pierda las votaciones. Con lo cual se ve que estos grupos del Partido Republicano, por ejemplo, los más belicistas, ¿no?, o los neoconservadores, están realmente mucho más cercanos a las tesis belicistas de los demócratas que al trumpismo. Con lo cual, sí podemos decir, el Partido Republicano formalmente controla las cámaras, pero el trumpismo no. Es una forma de análisis que hay que tener en cuenta, y no hay que descartar que de alguna forma estén pensando entre Trump y Musk a medio plazo en crear, digamos, alguna alternativa que les permita forzar o desactivar ese problema estructural que tienen, ¿no?, y al que no han conseguido aparentemente superar. Lo que estamos viendo en este segundo mandato de Donald Trump es que cada vez más se está pareciendo al primero.
Pensábamos al principio que este iba a ser un mandato radicalmente distinto, que esta vez Trump sí iba a tener mucho más peso real, porque aparentemente controlaba su partido, controlaba las cámaras, etcétera, pero vemos que está al final actuando de forma similar al primer mandato, es decir, bailando cada semana en función de las distintas presiones que recibe, y esto es un síntoma de debilidad en el que probablemente el propio Donald Trump no se siente en absoluto a gusto.